Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Es un gusto para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de 101.5 Manantial, una radio de bendición para nosotros. Gracias al Señor por este nuevo día que nos da, un día para poder disfrutar de todo lo que Él ha hecho para cada uno de sus hijos, para usted y para mí, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y yo tengo una palabra para usted. Una palabra para mí también, porque primero es para mí de bendición y luego para usted. Gloria a Dios. Así que quiero compartir en esta mañana una palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es acerca de lo que podemos escuchar. Él ha dicho en su palabra que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, si son vida, las necesitamos. Gloria a Dios. Así que vamos a estudiar la palabra. Quédese con nosotros, quédese ahí en ese lugar donde está trabajando, donde está haciendo sus cosas, pero sus oídos atentos. Dice la palabra en el libro de Isaías 55, el verso 3. Dice así: inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero miren lo que dice al comienzo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. En otras palabras dice, escúchenme. Luego dice, vuelve a decir, oíd. Cuando oímos, dice él, y vivirá vuestra alma. Y luego dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. Esto lo dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Él ya hizo un pacto con nosotros. Él nos dio un pacto ahora a través de la muerte de Jesucristo. Tenemos un nuevo pacto, gloria a Dios. Si nosotros vamos al libro de Proverbios capítulo 4, casi dice la misma cosa. Proverbios 4, mire lo que dice la palabra. Hijo mío, le está hablando a usted y me está hablando a mí porque somos sus hijos. Dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. En otras versiones dice, en vez de mis razones, dice mis direcciones. Dice, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué razón vamos a hacer eso? Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le mandó a Moisés que reuniera al pueblo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, en el libro de del Éxodo habla de Moisés. Entonces, en el capítulo 19, el verso 10 y el verso 11,
Dios le mandó a Moisés que reúna al pueblo, ya al pie de la montaña. Vamos a leer ese pasaje de la palabra en Éxodo capítulo 19. Gloria a Dios. El verso 10 y el verso 11 dice así. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esa era la indicación del Señor, que se santifiquen a ellos, que laven sus vestidos para que estén preparados para ese tercer día, porque ese tercer día Dios quería estar con el pueblo. Iba a descender, dice, y todo el pueblo le iba a escuchar. Ya, iba a descender sobre el monte de Sinaí. Gloria a Dios. Entonces le dijo: reúne al pueblo al pie de la montaña y yo les voy a hablar. Pero cuando el pueblo vio los relámpagos y escuchó los truenos, se aterrorizaron de la presencia de Dios y del sonido de su voz. No obstante, nada de eso cambió su vida. Ellos vieron la presencia de Dios, escucharon su voz como trueno, el sonido de su voz fuerte, poderosa. Pero ¿sabe qué pasó? Nada cambió. Nada cambió. Si vamos al pasaje, al Éxodo 20, al pasaje de Éxodo 20, el verso 18 y el verso 19 dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, tuvieron temor y retrocedieron, en otras palabras. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír a ti, pero no hable Dios con nosotros para que no nos muramos, no estemos muertos. Entonces ellos dijeron: no, queremos escucharte a ti nomás. No, sabes que nos da miedo y podemos morirnos. Es muy fuerte la voz de Dios. Es muy fuerte. Entonces ellos prefirieron escuchar a Moisés. Nosotros le vamos a obedecer. Háblanos tú nomás, que no nos hable Dios, porque podemos morirnos. Es palabra muy fuerte. ¿Y sabe qué pasó? Nada cambió en sus vidas. Ellos siguieron igual. Cuando Moisés bajó con las tablas de los 10 mandamientos, ¿qué estaban haciendo ellos? Un becerro de oro y rindiéndole culto. Nada, no pasó nada, no pasó nada. Nada cambió su vida. Hay otra experiencia también en la palabra. Y dice que cuando Saulo de Tarso, el que ya lo conocemos en las epístolas como Pablo, el apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco, durante la gran persecución para atacar a la iglesia, ustedes saben que él mataba a los cristianos, mandaba matar a los cristianos. Cuando él iba camino a Damasco, repentinamente una gran luz le deslumbró, una luz fuerte. ¿Se recuerdan de la experiencia de los hijos de Israel? Con Moisés había relámpago, una luz, y ahí ellos tuvieron miedo y retrocedieron porque tenían miedo. Y mire, aquí también dice que repentinamente una luz le deslumbró. Era una luz como un relámpago. ¿Y qué pasó con Saulo? Cayó al suelo. Pero no solamente cayó al suelo, sino escuchó la voz del Señor en lengua hebrea, dice la palabra. Pero él no iba solo, iba con sus acompañantes.
Pero para sus acompañantes aquello no fue más que un trueno, como en el caso de los hijos de Israel. Ellos empezaron solamente a escuchar truenos, no la voz de Dios, sino los truenos, el ruido, nada más, el ruido. Entonces cayó al suelo y escuchó la voz del Señor que le hablaba en lengua hebrea. Pero los acompañantes, para ellos, para sus acompañantes, no fue más que un trueno, un ruido fuerte. ¿Quién puede escuchar a Dios y vivir? ¿Quién? Pero gracias a Dios que nosotros, amados hermanos, habiendo nacido de nuevo, hemos sido escogidos ¿para qué cosa? Para escuchar su voz. Porque hemos nacido de nuevo a una nueva familia, a un nuevo reino, donde nuestro papá es Dios. Jesús es nuestro Señor. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, gracias a Dios. Y hemos sido escogidos ¿para qué? Para escuchar su voz. ¿Acaso usted le tiene miedo a su papá? Bueno, hay hijos que le tienen miedo. Dice, mi papá es malo. Pero no creo que todo el tiempo sea malo. Uno no tiene miedo a la voz de su papá. Pero hay gente, sí, hay hijos que le tienen miedo, por causa de que son rudos, son malos. Entonces nosotros hemos sido escogidos, amados hermanos, para escuchar la voz de Él. El motivo por que Saulo pudo escuchar a Dios, pero no sus compañeros de viaje, aunque comprendían perfectamente la lengua hebrea. Lo hallamos en el libro de los Hechos, capítulo 22, el verso 14, ahí está el motivo por qué ellos, sus compañeros, no escucharon, o sea, no entendieron lo que Dios dijo a Saulo. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 22, el verso 14. Y eso es para usted también, y eso es para mí. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, que es Jesús, y oigas la voz de su boca. ¿Ese era el motivo? Porque Saulo pudo entender y escuchar la voz de Dios. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, ¿qué cosa? Su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? Es en la palabra, es su palabra. Él se expresa a través de palabras igual que nosotros y podemos escuchar la voz de una persona. Si queremos escuchar la voz de Dios, bueno, abramos la palabra, hablamos la Biblia y ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Hermano amado, ¿nosotros somos sus hijos o no? Somos sus hijos. Dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos y hemos sido escogidos para conocer su voluntad también. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En su misma palabra, pues. Es el testamento. Tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros, gloria a Dios. Es un testamento, es su última voluntad. Alguien que deja un testamento es porque ha fallecido y es su última voluntad la que estampa en un testamento. Gloria a Dios. Entonces dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y veas a Jesús y oigas la voz de su boca. Gloria a Dios. Alguien podría decir, si escucho a Dios directamente, mi vida va a cambiar. Eso no es cierto, hermanos.
Muchos han escuchado esa voz y sus vidas no cambiaron, como el caso del pueblo de Israel, como el caso de los amigos de Saulo. Dice, sus vidas no cambiaron, hermano, no pasó nada. No se trata, hermano, del sonido que escuchas, sino del mensaje que comunica esas palabras, ese sonido. Y de si recibes o no recibes ese mensaje en ti. Eso es lo importante. O sea, no se trata de que, wow, escuché la voz. Wow, a veces, hermanos, escuchamos, wow, qué voz tan hermosa. Pero escuchamos solamente el sonido, hermanos, no el mensaje que comunica ese sonido. Entonces, muchos no han cambiado, hermanos, sus vidas, no han cambiado nada de sus vidas. En sus vidas no han cambiado nada. Porque no se trata de escuchar el sonido, sino del mensaje que comunica ese sonido, esas palabras. Y si recibimos o no recibimos el mensaje que comunica esas palabras. Si recibimos en nosotros, eso es lo importante. Si lo recibimos, podemos escuchar miles y miles de mensajes, hermanos. Y qué bonito, qué gran predicador y todo. Pero wow. Pero hermanos, ¿recibimos el mensaje? ¿Eso ha cambiado nuestra vida? ¿Recibimos cuál es su voluntad, la voluntad del Señor? ¿Ha sido transformada nuestras vidas o no? ¿O seguimos igual o peor? Cada vez, hermano amado, que escuchas la palabra de Dios en tu espíritu, vives. Gloria a Dios. Vives. Por eso el pasaje que hemos leído dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, en nuestro espíritu, vivimos. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cada vez que Dios nos habla, mi amado hermano, vivimos. Somos fortalecidos, somos bendecidos. Gloria a Dios, nos levanta, nos edifica. Podemos caminar seguros. No se trata de escuchar, sí, yo leí 20 capítulos, 10 capítulos, 5 capítulos, un capítulo. Yo me lo sé de memoria. Hermano, ¿pero recibió el mensaje? Eso es lo importante. Oidores y hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, ¿recibiste el mensaje? No se trata del sonido que escuchas, sino del mensaje que comunica ese sonido. Y si recibes o no recibes en tu vida. Te vuelvo a repetir, cada vez que escuchas la palabra de Dios en tu espíritu, vives. Porque la palabra es espíritu y es vida. Es el alimento que necesitamos. Gloria a Dios. Por eso hemos leído el pasaje de Isaías 55:3. Oíd, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, vivirá vuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que necesitamos, hermano amado. Por eso dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios te habla, hermanos, vivimos y somos fortalecidos y somos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. De la misma manera que comemos comida a diario y nutre nuestro cuerpo, cuando escuchas la palabra de Dios a diario, esta hace algo precioso en tu vida, en nuestra vida. Hermano amado, ¿quién come hoy y después el otro miércoles come de nuevo? No, hermano amado, aquí en Cochabamba se conoce Cochabamba porque se come bastante. Todos los días comemos. Todos los días tenemos que comer esa palabra.
para edificar nuestra vida, para nutrir nuestra vida. Gloria a Dios. Y vamos a vivir sanos, fuertes, prosperados, no debilitados. No estar un día bien, al otro día mal. Un día bien le está gritando gloria a Dios y al otro día no tiene ni aliento para hacer eso. Ese no es el diseño del Señor para nuestras vidas. No es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, de la misma manera que comes tu comida a diario y está para nutrir tu cuerpo, cuando escuchamos la palabra de Dios a diario, esta hace algo precioso en nuestra vida. Nos fortalece, nos anima y nos guía en la dirección correcta. Gloria a Dios. El éxito, amado hermano, escúcheme, el éxito, el favor y la gracia de Dios se multiplican en tu vida. ¿Por qué razón? Porque te estás alimentando de la palabra, de su palabra. Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Y usted me dirá, ¿y por qué cita ese pasaje ahora? Eso dice en San Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Todavía Jesús no había muerto. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Hermano amado, esta es una referencia a la muerte espiritual. En la condición que nosotros estábamos, muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir muerte? En la Biblia, muerte es solamente separación. Estábamos separados de Dios por causa del pecado. No podíamos convivir con Él. Hubo una separación, ustedes se recuerdan, del pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasó? Hubo una separación. Murieron espiritualmente. Hubo una separación por causa de la desobediencia, por causa del pecado. No había una comunión. Entonces, el Señor Jesús en este pasaje, antes de morir en la cruz, dice, viene la hora y ahora es el tiempo donde los que están separados van a oír la voz del Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Jesús. Y los que la oyeren, dijo, van a volver a vivir. Van a tener una nueva comunión. Ya no van a estar separados, porque yo los voy a unir, porque yo los voy a lavar con mi sangre preciosa. Van a estar santificados, van a ser santificados, justificados con mi preciosa sangre. Entonces, por eso dice, es cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Nosotros un día hemos oído esa voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, dice, vivirán. Eso es lo mismo que pasó en nosotros. Esta era una referencia a la muerte espiritual. Así que de modo que cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, vivimos. Gloria a Dios. No dejemos, pues, de alimentarnos de su palabra. La palabra tiene que estar todos los días en nuestra boca. Todos los días tenemos que alimentarnos de ella. Gloria a Dios. Entonces podemos agradecer a Dios por su palabra y decirle, querido Padre, gracias por la eficacia de tu palabra en mi vida, porque ella es efectiva. Gloria a Dios. Entonces haga esta oración junto conmigo. Querido Padre, gracias por la eficacia de tu palabra en mi vida. Tu palabra en mi vida es mi vida y yo vivo conforme al Espíritu. Pues la palabra es la luz que guía mi camino. Yo triunfo hoy y siempre por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Yo le animo a leer, a meditar en la palabra, a comer esa palabra cada día de nuestra vida y vamos a vivir
sanos, prosperados. Vamos a vivir como Él ha diseñado que seamos. Gracias al Señor por este tiempo, amado, y no se separe del dial, que viene más palabra para usted a través del pastor Kenneth Copeland. Bendecidos, que tenga una linda tarde. Hoy vamos a concluir la enseñanza, cómo aplicar la palabra de Dios. Empecemos en Santiago 1, verso 22. Ahora, vea lo que dice acerca de la palabra. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, aquí debemos decidir que de repente vamos a hacer lo que dice la palabra y no solo oír lo que dice o tratar de renombrar la palabra de Dios. Mire lo que Santiago dice que es la palabra de Dios para la persona que toma la decisión. Dios lo dijo, yo inclino mi oído a eso. Dice que no hay nada oculto que no pueda saber acerca de su prueba o tentación. Saldré de salgo hacia adelante. La palabra es la perfecta ley, la de la libertad. Amén. ¿Conoce una ley perfecta? Esa es la que sirve en todo momento. Solo espera que alguien venga y la ponga por obra, porque así funciona siempre. Pero hermano Copeland, yo lo hice así, pero no me funcionó. ¿En verdad? Dios mío. ¿Es usted el primero en la historia del mundo en quien la palabra no pudo resolver su situación? Pues no me diga que Dios le mintió. Si algo salió mal, no culpe a Dios, fue usted. El hermano Jesse dijo algo que me gustó mucho. Dijo, es hora de dejar de culpar a Dios por no saber cómo recibir. Decimos, pues Dios sanó a aquel, pero no me sanó a mí. Dios hizo aquello, pero no lo otro. No fue Dios. Unos recibieron y otros no. Amén. Un hombre mira en la perfecta ley de la libertad y otro solo viene a la iglesia y cuando se va olvida todo lo que había oído. A ver, ¿qué predicó el pastor? No sé, pero me gustó mucho. No logró mucho. ¿Por qué? Porque no decidió hacer algo al respecto. He visto a muchos creyentes que toman la cena del Señor, después salen de la iglesia y vuelven a las mismas conversaciones que tuvieron antes de recibir la sangre y el cuerpo de Jesús, como si no estuviera ahí. Oye, ¿cómo siguió la tía Juanita? Dicen que no vivirá. Ha estado en esa condición por mucho tiempo. Pues pensé que oraron por ella. Pues sí, pero ¿sabes? En realidad nunca sabemos lo que va a pasar en todo momento. Acaban de tomar la cena, la sangre y cuerpo de Jesús. No era sino un ceremonial religioso. Oiga bien lo que le digo. Cuando usted se sienta a tomar la cena, tenga presente que es algo sagrado. La cena del Señor se puede tomar en cualquier momento, no solo el tercer domingo de cada mes o cuando su iglesia la celebre. Necesita saber hacerlo. Smith Wigglesworth la tomó todos los días. Todos los días. Jesús dijo, haced esto. No dijo que no lo hiciéramos a menudo. Dijo, todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. O sea, piensen en mí. Concéntrese en mí, no piense en las enfermedades, no piense en las dudas, no piense en la falta de fe y en la muerte, o en lo que van a vestir, lo que van a comer o lo que van a comprar. Lo que está diciendo es, te dije que ni siquiera pensaras en esas cosas. Tu Padre Celestial sabe qué necesitas y si te sientas ahí con el pacto de la sangre, tú piensas en mí.
En medio de los peores momentos de dolor que yo he experimentado, el Espíritu de Dios me hizo recordar el pasaje que dice, puestos los ojos en Jesús, quien sufrió la cruz. Debo concentrarme en Él y no en el dolor. No podemos pensar en dos cosas a la vez. Tenemos que hacerlo a propósito, tenemos que declarar la palabra, tenemos que hacerlo, tenemos que ponerla en nuestra boca y declararla y decirla a gritos si es necesario. A nadie le importa, solo al diablo. Así que vaya y proclame la palabra fuertemente, pero concéntrese en aquella cruz. Yo estaba en eso un día con un gran dolor en mi cuerpo y tomé autoridad, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y lo demás, Filipenses 4, y ya vimos eso. Empecé a leer la palabra y a concentrarme en él y en la cruz, y pensé en ello deliberadamente, dije en voz alta lo que pasaba y me aferré en eso en el nombre de Jesús, puse mis ojos en Jesús. Y dije en voz alta, estoy aquí al pie de esta cruz, te veo colgando allí, veo la sangre que brota por tu costado, veo la sangre que fluye de tu cabeza, veo la sangre que corre por tu rostro y tu cuerpo y tu espalda, veo la sangre que fue derramada por mí aquí al pie de la cruz. Llevaste mis pecados y mis enfermedades, y entré de lleno en la sangre. Ni lo pensé, solo lo hice. Y en ese momento me olvidé de los síntomas alarmantes que tenía en mi cuerpo. Mi cerebro y mi mente se enfocaron, se concentraron en eso. Le aseguro que su espíritu se aferrará a eso y empieza a mirar a la cruz y a creer en todo lo que Dios dice cuando contempla eso. Y de ahí me vino luego una revelación que fue algo de veras que me pone nervioso cuando me acuerdo de esa experiencia. Cuando uno lee Isaías 53, donde Jesús es crucificado y su sangre es derramada, en el verso 11 dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Luego vaya al capítulo 54, donde dice, regocíjate, oh estéril, regocíjese. Y después vi en el capítulo 54 de Isaías, ahí la Biblia dice que Dios llamaba y buscaba a esta mujer estéril, rebelde, y le dice, yo seré tu marido. Escuchen, y yo lo vi. ¿Recuerdan cuando Abraham vio a Dios caminar en la sangre? Dios le dijo que preparara animales y lo hizo, y había sangre entre los animales partidos por la mitad, y Dios vino por la noche. La Biblia dice que anduvo por la sangre y le juró, así será tu descendencia. ¿Recuerdan eso? Abraham vio a Dios caminar ahí, y seguro que vio las huellas que dejaba, vio las huellas de Dios en la sangre y en la arena. Pero esto con relación al nuevo pacto jamás se me había ocurrido. Pero el día de hoy se los estoy diciendo y yo lo vi a él, lo vi. Les digo que no lo vi con estos ojos naturales o físicos, lo vi de una manera mejor, lo vi con mi espíritu, en el espíritu, lo vi hablándome cuando yo era pecador. Desechado y repudiado. Eso era ella, la que representaba el cuerpo de Cristo antes de ser salvos. Y Dios le dijo, ¿te casas conmigo? Ella bajó la cabeza y dijo, nadie quiere casarse conmigo, no hay nadie, soy estéril y nadie me quiere. Y él dijo, ¿te casas conmigo? Ella pensó, nadie me quiere, no sirvo para nada. Él dijo, te haré una casa nueva. Eso fue lo que dijo en Isaías 54. Él dice, te construiré una casa nueva sobre cimientos de zafiros, y sus ventanas pondré de piedras preciosas. ¿Ahora sí nos casamos? Dijo ella, oiga, lo que digo es que no soy digna, es que para nada sirvo, me desecharon. Él dijo, regocíjate.
Pues pido tu mano. Te haré una casa nueva. Nuestros hijos, todos nuestros hijos serán enseñados por el Señor. Ahora sí nos casamos. Con justicia serás adornada. Con justicia serás adornada. ¿Ahora sí nos casamos? Oh, dijo ella, yo no sé. Él dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Oh, y si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Y ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ella dijo, bien. Oiga ahora, porque quiero que vean lo que hago. Yo estuve leyendo todo esto, alabando a Dios, porque estuve contemplando a Jesús en la cruz, e incliné mis pensamientos, mis palabras y mis oídos hacia Él, atento a Él, buscando a aquel que padeció por mí. Y Él me dijo algo, déjenme decirles algo que me asombra cada vez que lo pienso. Me dijo a mí ahí en ese momento, hablo de tomar la cena del Señor. Dijo, ustedes hagan esto en memoria de mí. Eso era lo que yo hacía. Y me dijo, ¿sabes? Me dijo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y el oprobio. Y esas palabras, esa frase, por el gozo puesto delante de él, y pensé, ¿qué es eso? Yo sé que la palabra de Dios dice, verá descendencia. En Isaías 53 dijo que vería su linaje. Él vio su linaje y prolongó su vida. Dios vio su linaje y lo levantó de los muertos. ¿Ven? Dios mira su linaje, claro que lo mira. Usted y yo somos linaje de Dios, somos su linaje. ¿Ven? Y dijo que lo vio, pero pensé, ¿y eso qué? ¿Por qué? ¿De dónde vino su gozo? Y al meditar en esto una y otra vez dentro de mí, contemplo todo esto, y Jesús me respondió así, me dijo, ¿te casas conmigo? Y dije, ¡sí! Y él me dijo, ven y párate conmigo en esta sangre. Oh, Dios mío, yo lo vi. Yo vi la boda de Jesús con su iglesia. Párate conmigo en esta sangre. Ven, hagamos pacto tú y yo. Aleluya. Oh, fui y me paré. Yo lo hice físicamente, caminé hacia él y pude ver la sangre que corría por su cuerpo. Me paré ahí junto a él en su propia sangre, a su lado, junto a él. Y él me dijo, ¿qué quieres decirme? Casi no pude decir nada. Lo único que me salía era un tartamudeo. ¿Qué iba a decirle? Él dijo, nada sucede hasta que ella hable. Él le ha prometido muchas cosas, pero el matrimonio no se hace hasta que ella diga, sí lo hago. Recibiré mi casa de zafiro con ventanas de piedras preciosas. Recibo mis niños enseñados por el Señor. Acepto el terror, la opresión, el temor. No tiene nada que ver conmigo. Lo recibo. Recibo tus promesas. Recibo tu palabra. Somos uno en espíritu. He nacido de nuevo. Eres mi Salvador. Eres mi Hacedor. Y volvamos a leer Isaías 54, donde Dios le promete algo. Dice esto, me será como en los días de Noé. O sea, juré que nunca habrá más diluvio en la tierra. Por eso te lo juro, mi hijita, que no me enojaré más contra ti y nunca jamás volveré a enojarme contigo. Empecé a oír eso. Aleluya. Pero alguien viene y me dice, pues eso le pasó a usted. Dios estaba llamándole la atención. No, al casarnos, Él me prometió que no haría eso.
No inclinaré mi oído a eso. Amén. Necesito ser corregido siempre, pero Él no lo hace con tornados, serpientes y cosas como esas, no. Pero sabe, Dios tiene al diablo atado a una soga y solo le permite hacer ciertas cosas porque lo usa para castigar a sus hijos dándoles una lección. ¿Pero qué dijo? Jamás vuelva a decirme eso. Tampoco me cante himnos que lo digan. Es mentira. Es mentira. Él derramó su sangre para que el Espíritu Santo viniera y nos revelara a Dios y toda su verdad. Así que, ¿qué sucede cuando abusan de una persona o la maltratan sin piedad? Si usted me pregunta eso, yo le hago otra. En aquel horrible desastre aéreo allá en las islas de Tenerife, hace muchos años, el peor desastre aéreo de la historia, 2 aviones 747 chocaron, matando a más de 500 personas, y hubo personas que salieron ilesas de aquella tragedia. Y había un tipo que estaba sentado allí, y cuando el combustible se encendió en la cabina de aquel avión y empezó a derretir cuerpos, una gran bola de fuego vino hacia él y gritó y exclamó, en el nombre de Jesús, bien fuerte, lo gritó y dijo que después algo le sobrevino como una cápsula o algo que lo rodeó y lo resguardó en el avión. Así que gritó en el nombre de Jesús con todos sus fuerzas, y la segunda vez que lo dijo, el poder de Dios lo levantó y lo arrojó casi por un hueco en el techo del avión. Él dijo, mire, soy un hombre de más de 50 años que estaba en mal estado físico, tenía 30 libras de más, y dijo, piense en lo alto que es el techo de un 747. Por eso las aeromosas tienen que usar las escaleritas en los asientos para subirse y sacar las almohadas. Y el poder de Dios sacó de su silla a este hombre de 250 libras y lo dejó atascado en aquel hueco. Volvió a gritar en el nombre de Jesús y sacó la mitad de su cuerpo hasta que salió del hueco, salió gateando, se paró, corrió y saltó del ala y vio el avión en llamas. Resulta que había un amigo sentado junto a él que era cristiano y había sido bautizado en el Espíritu Santo. Su amigo murió ese día. ¿Cómo explicamos que uno haya sobrevivido y el otro no? Supongo que fue Dios. Es que a Dios le agradaba uno más que el otro. No lo diga. Les diré por qué. Ese día, ese hombre, antes de salir del hotel para abordar el avión, estuvo a solas con Jesús, preparándose, declarando la palabra de Dios, hablando en el nombre de Jesús, fortaleciéndose para que cuando llegara el desastre no tuviera que ir a oír 4 cintas para tratar de aumentar su fe. No tenía tiempo para eso. Si no la tenía, se le hizo tarde. Menos mal que su amigo se fue al cielo a estar con Jesús. Pero qué mejor hay que eso. Pero esa fue la diferencia entre los dos. Bien, apliquen esto, no importa si son sus finanzas o cualquier otra cosa, al aplicar esto y al aprender más la palabra de Dios, aprenda a ser hacedor de la palabra. ¿Cómo lo hace? Dedicándole tiempo, pensando en ella, meditando en ella, poniéndola en su boca una y otra vez. Si prestara servicio militar, le harían entrenar su cuerpo y su mente para combatir, pues tampoco estaría listo si no entrena su espíritu. No importa que haya nacido de nuevo o que sea bautizado en el Espíritu Santo, si no se toma tiempo para entrenar su espíritu, cuando venga el peligro, si el Salmo 91 no es lo primero que sale de su boca, espero que tenga alguien con usted que sí lo haga. Ahora, voy a acabar aquí con esto aquí. Vayamos al libro de Hebreos, aquí enseguida, hacia la izquierda. El 2º capítulo. No solo
se manejan las cosas así, así también reconstruimos, así lidiamos con todo lo que nos venga, con las cosas de Dios. En el segundo capítulo de Hebreos, veamos el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a ella. Bien, Primera de Juan, a la derecha. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, el hacedor, el que decide con base en la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, amor perfecto. El amor ya fue perfeccionado. Si lo viéramos en su contexto más amplio, diría: el creyente deja que el amor se manifieste en su plenitud y no le pone ningún obstáculo. Ahora, vayamos al capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, verso 15. Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor. ¿Cómo? Guardando la palabra, permanezca en la palabra, viva en la palabra, póngala en su boca, en sus ojos, en sus oídos, día y noche. Debe prepararse para el día, debe prepararse para mañana, debe prepararse y no debe estar pensando en las cosas de este mundo. Llene su boca con las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, recuerde que Él dijo que el temor a la muerte esclaviza. Si ha tenido una experiencia aterradora, si hay ciertas cosas que le infunden temor, si tiene alguna clase de temor o fobia, no pierda tiempo, tome la palabra de Dios y póngala en su boca y póngala por obra en el nombre de Jesús. No deje que pase otro día dejándose dominar por el temor. Esto no es algo que sucede de vez en cuando, no lo es, bendito Dios. Eso es una semilla mala y usted no necesita cosecharla. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué? El amor no quiere castigarlo. El temor lleva en sí castigo, lo echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo. Dios no quiere castigarlo. Usted es la novia, usted es la vida misma de Dios. Él no desea atormentarlo. Aleluya. Amén. Ahora miremos el capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no busca cómo pecar impunemente. Es decir, que el creyente no debe pecar intencionalmente, debe guardarse. Asimismo, uno debe evitar el pecado. ¿Cómo? Inclinando su oído a la palabra, practicando. Por eso nuestro gran deseo aquí, en esta iglesia y en este ministerio, es preparar a nuestros jóvenes para que cuando enfrenten algún desastre en el colegio o en la calle, donde quiera, como alguien nos mostró el otro día en Anaheim, pudimos ver a unos jóvenes poner esto en práctica. Su primera reacción es alabar a Dios, atacando con la sangre preciosa de Jesús a Satanás. Dígalo fuertemente, pida la sangre de Cristo para esto. Amén. Esto es lo que enseñamos a los jóvenes. Les prepara muy bien
Tal como se entrena un piloto una y otra vez para que reaccione de manera instantánea a cualquier emergencia que ya ha visto en el simulador, ya ha estado ahí, en vez de quedarse sentado pensando, oh, ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Morirse, eso es lo que le va a pasar. ¿Por qué no se preparó mejor? Bien, es necesario que se preparen todos los días, que pongan la palabra de Dios en su boca. Amén. Y miren esto. Oh, y se guarda y el maligno no le puede tocar. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso?